Callejero 2, callejero inmemorial de Palma. Dejábamos el otro día nuestra visita a la altura de la calle de Castillejos y entramos ahora en la Plaza de España. Vamos a ir desde la Plaza de España hasta el paseo. Esta plaza se llamó también la Plaza del Baño y es el último punto, el último referente de la Palma del Río entre el medievo y la modernidad. Aquí se encontraba la Puerta de Marchena y me alegro mucho que creo que nos acompaña Curro Marchena, que no es casualidad, porque Marchena no es su apellido, es un apodo porque tú eres de Marchena. Y es que dice, bueno, ¿y cómo puede estar en Palma la Puerta de Marchena y no la Puerta de Écija? Porque teníamos, como dijimos en una de las visitas, la Puerta de Montilla, al final de la calle ancha, el arco de la calle ancha, con el camino a la Jara, que era el camino que llevaba por un lado a Écija y por otro a Córdoba, el camino viejo a Córdoba, por los Cañuelos, y de aquí partía la Puerta a Marchena. Porque la Puerta a Marchena es lo siguiente, y no iba a Écija, que a Écija se va por este lado, por la margen derecha del Genil, porque este camino que arranca desde la muralla va hasta el río Genil, como veremos esta noche, y al llegar al final del paseo había un puente de madera, el puente de San Francisco Javier, atravesaba lo que hoy es la Alameda del Suizo, y su conducto natural era un camino que por los cortijos que hay en esa zona, la Palmosa, la Verduga, etcétera, termina en Marchena. Y doy fe de ello no porque yo lo haya hecho, sino porque el padre de este hombre venía a ver a su novia Palma del Río desde Marchena andando por ese camino. Y eso me constató el por qué se llamaba la Puerta de Marchena. Pues bien, la Puerta de Marchena, el pueblo va creciendo y hay que trasladarla. Y aquí tenemos la Plaza del Baño. En la Plaza del Baño, que va a tener sucesivos nombres después, nos vamos a encontrar que se va a llamar la Plaza de Sagasta, para equilibrar con aquel lado que era la de Cánova del Castillo, pues aquí se pone al liberal Sagasta, luego se le quita el nombre a Sagasta y se va a llamar Plaza de la República, se va a llamar también Plaza de Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la República, que era un cordobés, y se le puso el nombre a la plaza. Luego se le pondrá en los años de la dictadura franquista, la Plaza del General Sanjurjo, y luego recupera su nombre actual, que es la Plaza de España, que vulgarmente o popularmente por extensión se suele decir la Plaza de Abasto. Bien, la Plaza de Abasto porque ahí tenemos el edificio del Mercado Municipal de Abasto. Aunque hoy no estamos en el recorrido de arquitectura, por si alguno se lo pierde en la próxima visita, que será el viernes, ese es un edificio de un interés arquitectónico muy interesante, quizás un poco escondido por la realidad de la calle Plata y no se puede disfrutar de la belleza de una fachada armónica, bien construida. Estamos hablando de la arquitectura regionalista andaluza, del ladrillo visto, lo que se llama el neobarroco. La forma de la puerta, si os fijáis bien, es casi un templo, porque es una puerta barroca de renacentista o neoclásica, con ese arco de medio punto y con todo el exorno de la arquitectura barroca. Es neobarroca de principio de siglo. Hasta hace poco no sabíamos quién era el arquitecto, pero la realizó el arquitecto provincial, uno de los grandes arquitectos cordobeses, Enrique Tienda Pesquero. Y es un orgullo para nosotros, para Palma del Río, tener una obra de Enrique Tienda Pesquero, como también lo podemos tener con este edificio de Juan Heredia Talavera, otro de los grandes arquitectos de la arquitectura regionalista andaluza, un sevillano. Pero como hoy no vamos de arquitectura, sino que vamos de callejero, vamos a ver la confluencia que hay aquí. Tenemos la calle Plata, un nombre tradicional y antiguo de Palma del Río, que termina en la calle Caño. Si os fijáis bien, si topáramos andando, nos daríamos de bruces con el edificio que hay enfrente de la calle Caño. Y además hay una Virgen de Belén. Eso era bien conocido desde antes de la guerra, que en Palma del Río había unos cuantos prostíbulos. Ya creo que he comentado
que la prostitución en Palma estaba, como en toda España, bastante normalizada, que no se creáis que eso era una cosa oculta, tenebrosa, no, eso se sabía, lugar, sitio, nombre, apellido y señorita de turno, e incluso los colegas que iban, como en la película esta, si habéis visto La Colmena, pase usted primero, don José, pues en Palma del Río era prácticamente igual, podíamos hacer un libro sobre ese tema. Bien, pues la calle Plata tiene un dicho muy popular que decía, al entrar en la calle Plata, lo primero que se ve son las putas de Cerrillo y la Virgen de Belén. Es decir, con eso ya todo el mundo sabía perfectamente dónde está la calle Plata. Vamos a encontrarnos con esta calle, que curiosamente la vamos a encontrar 3 veces. La calle Alamillos, travesía de Alamillos y Alamillos sin salida. ¿Fue siempre así? No. Eso fue un cambio de diseño urbano realizado en la década de los 50. ¿Cómo fue? Vamos a verlo. Nos metemos en la calle Portada, que como somos andaluces, pues casi nadie dice la calle Portada. Nadie dice la calle Portada, todo el mundo que dice la calle Portal, y me acuerdo cuando hubo un debate en los primeros años de la democracia sobre el cambio y recuperación de los nombres, que decía un político, no voy a decir el nombre, que esto no se llamaba Portada, que se llamaba Portal. Claro, el buen hombre desconocía que es que esto es Portada, lo que pasa es que nosotros decimos la calle Portada. En todos los documentos, por mucho que seamos andaluces y digamos Portada, desde el siglo XVI pone Portada, y este es su nombre. Bueno, lo que pasa es que a lo largo de la historia ha variado su nombre en muchas ocasiones. Muchas ocasiones a partir del siglo XIX. Antes no se cambiaban los nombres de las calles con la fluidez que se cambia desde el siglo XIX para acá. En los movimientos, la restauración política, liberales y conservadores, se hicieron unos especie de amigos de cambiar los nombres de las calles, y además, si tú tal, yo más, si tú tal, yo más. Con lo cual, si aquel se ponía calle Rafael Calvo de León, el primo se ponía calle Calvo de León, que fue uno de los cambios que se le hizo a esta calle. La calle Portada se llamó calle Calvo de León. Luego, con el franquismo, se llamó Queipo de Llano, y luego recuperó su nombre. Durante la República se llamó Pi y Margal. Bien, llegamos a la altura de la calle Alamillos, pero Alamillos no se podía entrar por aquí, Alamillos se entraba desde la Plaza del Baño, y hubo un reajuste urbano para poder hacer esta entrada, porque si no todos los vehículos tenían que pasar por aquella zona, ya se quedó como una calle pequeña. ¿Qué se hizo? Aquí existía el número 5 de la calle Portada, se pegó un corte, y fruto de ese corte nació la entrada a la calle Alamillos. Esto fue en la década de los 50, no recuerdo el año exactamente, pero fue un cambio muy reciente que nuestros mayores lo vieron hacer. Bien, esta calle pues se hizo muy popular porque tenía, entre otras cosas, 2 cines. El cine San Miguel y el Cinema Jardín. El cine San Miguel de invierno y el Cinema Jardín de verano. El de verano tenía una pantalla que era una gran tela. No sé cuál es la palabra, es una loneta o lo que sea. La cuestión es que cuando tú veías las películas en verano, tú veías a la gente doblándose para allá y para acá, y era muy simpático algunos de los momentos. Este cine lo construyó, como ya dijimos el otro día, nuestro querido Miguel Jerez, que fue una persona que se empeñó en que en Palma hubiera muchos cines. Como estamos recorriendo este camino, terminaremos con un cine en el paseo. Pues bien, enfrente del cine había una tiendecita que regentaba Pepe Barrientos. A nosotros igual Pepe Barrientos no nos dice nada, pero Pepe Barrientos es de la familia de los Monos. Por ejemplo, de Juan el peluquero, Carmelo, etcétera, etcétera. Era un poco bruto el hombre. Entonces llegó el criado que tenía don Sebastián Almagro, que era un criado negro. Fue un exotismo para Palma del Río tener un señor sirviente de color negro. Entonces, el señor, que no sé el nombre, el sirviente de don Sebastián Almagro, fue a comprar a esa tienda y le dijo que quería cacahuete. Y el Barriento le dijo que aquí no había cacahuete, que aquí había avellana. Y ahí se ensarzaron en una pelea entre avellana y cacahuete,
que el tal Barriento pilló un cabreo, se lanzó sobre él, le pegó un bocado y le arrancó la oreja. El hombre, con la oreja cogida y sangrando, echó a correr para la casa de su señor y gritaba: racista, racista, tú sí que eres racista, en Palma del Río hay racismo. Y no era cuestión de racismo, era que se cabreó el pobre hombre y se le fue a la boca, a la oreja. Porque ahí estaba la casa de Sebastián Almagro, que era un auténtico museo de su mundo de la aviación. La calle Alamillo desemboca en la calle Ana de Santiago. Pero antes, esa calle no se llamaba Ana de Santiago, con lo cual algunas veces crea un problema a la hora de buscar información. La calle Nueva tenía dos partes, Nueva Alta y Nueva Baja, y toda esta era la Nueva Baja. Se llamaban las dos calles nuevas, así que si te empeñas en buscar Ana de Santiago no lo vas a encontrar. Pero se cambió el nombre de la calle a principios del siglo XX y se le puso el nombre de una señora muy querida en Palma del Río, doña Ana de Santiago. Doña Ana de Santiago fue una señora que fundó una obra pía en 1575, estoy hablando del siglo XVI, y para esa obra pía dejó un cortijo, la ventosilla, que el producto del mismo tenía tres destinos, pero lo que nos interesa a nosotros era que una parte cada año se destinaría a casar a una doncella pobre y huérfana para que le pagaran la boda, una dote. Esa dote ha durado hasta hace 2 días. Tú mira las actas del Ayuntamiento de Palma del Río y pone concesión de la dote de doña Ana de Santiago a fulanito de tal, a fulanita de tal, siempre eran una chica del pueblo. Y se le puso el nombre de Ana de Santiago. Vuelven a ser los azulejos los mismos que vimos con presbítero José Rodríguez, José de Mora y Cardenal Portocarrero. Azulejos realizados por hijos de cerámica Ramos Rejano. Por eso son de los más valiosos que tenemos en cuanto a esos azulejos, que luego se han ido extendiendo por todas las calles, que no es el caso de este, porque aquí la programación es que todas las calles estén homologadas con la forma de colocar los azulejos. La calle Alamillo ha tenido varios nombres. Voy a destacar y a recordar algunos de ellos porque son bastante curiosos. En la República se llamó calle de José Jiménez Cruz. ¿Y quién era este tal José Jiménez Cruz? Pues era un médico muy famoso de la época, más o menos como años más tarde lo será don José Jiménez Molina. Don José Jiménez Cruz era un médico muy querido y se le puso el nombre a esta calle. Luego se lo quitaron y volvió a ser Alamillos, para, en el año 62, ponerle calle del presbítero José Rodríguez. Pero cuando llega la democracia, para poder recuperar el nombre antiguo de la calle, el nombre histórico, Alamillos, José Rodríguez se trasladó al callejón aquel que nació a finales de los 60, un callejón que hizo el constructor don Manuel Peso Carmona. Pues bien, esta calle quedará registrada como la calle del cine, la calle del matiné. Aquí se colocaba la cartelera. Y en medio de la calle hay una calle sin salida, que también se llama Alamillo sin salida, que desemboca a la casa del Marqués de Montesión, que está por la calle Gracia. Vamos a seguir por portada. Y como es pequeño, lo voy a explicar aquí y ahora os fijáis. En esta casa se nota perfectamente que hubo en un momento de su vida un corte. Luego se le añadió el zócalo. Se hizo un corte porque aquí estaba una oficina que era la oficina del sindicato de la Naranja Agria, que llevaba don Manuel Fuentes Rodríguez. Pues bien, la oficina era muy pequeñita. Yo creo que conservo alguna fotografía de esa oficina donde se ve él con una máquina de escribir, unos pequeños cuadros, pero hay un dato muy curioso de esta oficina, y es que después de la guerra se compra con un sobrante económico de la Naranja Agria el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores en el año 1940, y la Virgen la colocaron aquí para que todo el mundo cuando pasara la viera, y estuvo ahí como una especie de escaparate la Virgen de los Dolores. Ese dato
junto con un cartel que hemos encontrado, viene a cambiar un dato histórico de la Semana Santa de Palma del Río, que siempre se nos ha contado que después de la Guerra Civil, la primera que se reconstruyó fue la Hermandad de Jesús Nazareno, de ahí que se le pusiera el título de Hermandad de Jesús Nazareno, de los excombatientes, de los que acababan de ganar la guerra. Pero esa reunión de la Hermandad del Nazareno fue en agosto de 1940, y el Nazareno salió por primera vez en la Semana Santa del 41. Pues el cartel que hemos encontrado dice que en marzo de 1940 se bendijo la imagen de la Virgen de los Dolores y salió con el Santo Sepulcro de procesión por las calles de Palma el Viernes Santo, con lo cual la partida se la ha ganado el Santo Entierro al Nazareno. Bajamos. Para los que podáis venir el próximo viernes, que vamos a recorrer la arquitectura de las casas burguesas de Palma, nos entretendremos en conocer más detalles de esta casa y vamos a entrar a aquella casa, a la casa del señor Trujillo, con lo cual vais a ver cómo era una casa tradicional donde tenían además la burguesía, tenían las bestias. Llegamos a el cruce de las calles Gracia y Pastores. Calle Gracia es con nombre desde el siglo XVI con ese nombre, no sabemos exactamente el porqué, si se refiere a un apellido, si se refiere a una virgen, no hemos encontrado aún ningún documento que explique el por qué se llama Gracias de las Gracias, Gracia, ha tenido una evolución, pero no se puede, yo a día de hoy no podría explicar el origen de la misma, pero sí los cambios que ha tenido. Esta calle se ha llamado con varios nombres, entre otros se ha llamado calle del Marqués de Montesión, se llamó también calle del General Mola y después recuperó el de Gracia. Aquí quería destacar una cosa que para alguna generación es muy interesante, ahora que estamos en verano y hace tanto calor. En esta calle estaba la fábrica de hielo de Palma, una casa que todavía sobrevive, la casa de Currito, el de los polos, y ahí se fabricaban los polos que consumíamos en Palma, junto también con otros más, los de Celedonio, pero estos eran los más famosos, el hielo. Y además aquí se fabricaba una gaseosa, era bastante normal que casi todos los pueblos tenían un refresco propio. Aquí se hacía la gaseosa La Palmeña. Con la llegada de la casera casi todas las gaseosas de los pueblos desaparecieron. Fueron muriendo porque ya se hizo una gran producción industrial, pero Currito todavía conserva la máquina de envasar la gaseosa. Y la fábrica era verdaderamente una joya de esas de principios de siglo, con unas grandes maquinarias para hacer aquellas enormes barras de hielo. Enfrente está la casa del Marqués, que ha tenido varios propietarios, casa de los Gameros Cívicos, casa del Marqués de Montesión, que son lo mismo, es un título que se le dio a Francisco Gamero Cívico y Benjumea en 1872. Los Gameros Cívicos habían luchado en la vida por todo, por tener tierra, por tener propiedades, por tener poder político, y ya el regusto se lo dio el rey Amadeo I de Saboya, que a un diputado palmeño, un gamero cívico, le dio el título de Marqués de Montesión. En esa casa hubo un colegio en la República, y luego desapareció el colegio y fue una casa administración de cortijo y de hacienda, y en esa casa vivió don Antonio José Delgado de Jesús, que es de una familia vinculada a los Gameros Cívicos en cuanto a administración y a gestión, y en esa casa vivieron muchísimo tiempo los Delgado de Jesús. La calle Pastores es una calle que responde a un oficio bastante común en la época. Palma del Río además tenía bastante ganadería, como lo demuestra hacia donde vamos ahora, y también durante los años del franquismo se llamó calle del Sargento Villalba,
una familia que, bueno, yo no sé si todavía viven algunos de sus miembros aquí en una de las casas, donde estaba la panadería de los Villalba. Bajamos. Fijaros en estos azulejos porque son posteriores a la guerra. Es Jesús del Gran Poder. Antes ahí había un lienzo, una pintura, que era Jesús Nazareno, y lo destruyeron en la guerra. Después, esta señora tenía promesa de colocar los azulejos, y con la familia se puso de acuerdo y los colocaron. Si veis, el nombre de la promesa es de doña Ángeles Lopera. Esta señora era la madre de Delfín Lopera. Delfín Lopera era el propietario de lo que hoy es el Bar El Diablo. Que ahí cuando lleguemos contaremos una historia muy curiosa de este Delfín Lopera. Aquí, en esta casa, que ya ha cambiado evidentemente, la que queda más antigua es esta, que por cierto es una casa muy bonita, aquí estaba una de las sedes de la masonería en Palma, donde se reunían los masones. La masonería en Palma del Río fue una de las logias más importantes de Andalucía, la logia Luz y Prosperidad. Tenía más de 37 miembros. Entre ellos fue miembro de la masonería en Palma del Río Antonio España Ocaña, que era el propietario de una fábrica de crin vegetal en el Tinte. Pues bueno, este España Ocaña tenía como dicen ellos en el mundo de la masonería, como nombre de pila o nombre de bautizado en el mundo de la masonería como Prin. Y fueron muchísimos y muy destacados de la clase media de la burguesía palmeña los miembros de la masonería. Lo que pasa es que cuando acabó la guerra corrieron muy mala suerte. Muchísimos de ellos terminaron en la cárcel, terminaron fusilados, exiliados y muy maltratados. La historia ha tratado muy mal a la masonería como si fueran más o menos el diablo. Os voy a contar que uno de los masones más destacados de Palma era un hombre que fue muy querido por todas las generaciones de la que fue maestro, don Juan Manuel Nacarino. Fue masón, y hay que decirlo sin tapujos, ni que como si estuviéramos insultando a alguien. Era miembro de una asociación legal a la que, por ejemplo, pertenecía el presidente de la República, Martínez Barrio, que venía a Palma del Río a reunirse con la masonería. Bueno, pues Juan Manuel Nacarino murió en trágicas circunstancias en la cárcel de Córdoba. Sus hijos, Diego y Vicente, sobre todo Diego, fue miembro activo de la masonería y pagaron alto y caro que su padre hubiese pertenecido a la masonería. Algún día os enseñaré una fotografía de ese hombre que, ya os digo, por ejemplo, para que veáis si era querido, uno de sus alumnos fue don Virgilio Valle Pérez, un cura, y siempre me hablaba de que uno de sus mejores maestros había sido don Juan Manuel Nacarino, que por cierto, don Virgilio y el alcalde de Palma, don Juan Martínez Bravo, trataron de sacarlo de la cárcel porque dijeron que aquel hombre no había cometido ningún delito, simplemente que como maestro había decidido pertenecer a la masonería. No lo sacaron, no pudieron sacarlo. Bien, ni que decir tiene, hombre, que de vez en cuando quiero deslizar algún sentimiento y algún sabor, como por ejemplo cuando estaba Maísa en este lado, que es un señor que vino de Lora del Río y que montó una pastelería muy afamada en Palma, Heliodoro Mayor Bel, que se casó con una palmeña y que montó aquí una magnífica pastelería. Ya que estamos en el centro de la calle Portada, os voy a contar que en esta calle se produjo, no sé exactamente la casa, aquí se produjo uno de los crímenes pasionales más graves de nuestra historia. Un chico que se llamaba Juan Nieto salía con una joven que se llamaba Natividad Ruiz. Fueron novios, pero ella decidió romper la relación. Y pasado un tiempo, él se presentó aquí en su casa con intenciones de rehacer la pareja. Y ella le dijo que no quería volver con él. Qué preparación y qué ensañamiento tenía, que le pegó 6 puñaladas en la cara
y cuando ya la vio bien muerta, como diría que es la copla popular, le pegó un tiro, la remató. Y esa historia, reflejada en la prensa de la época, contaba el crimen de la calle Calvo de León, aquí en esta calle, pero lo curioso era que lo contaba como un desastre de amor, lo contaba como una historia apasionada de amor, no como un vil crimen de un señor, de un hombre hacia una mujer. Y eso ocurrió en esta calle. Seguimos por aquí. Aunque estamos en el recorrido de nuestras calles, quería deciros que aquí había un hermoso edificio de los Valdenebro y tenía un escudo en la parte superior, un escudo de hidalguía, de la nobleza de los Valdenebro. Tiraron aquel edificio y levantaron esta belleza arquitectónica, lo digo entre comillas, porque no corresponde para nada al estilo de la calle Portada. Tanto es así que, me perdonen los vecinos, le pusieron de mote popular en el pueblo Alcatraz. Fijaros lo que le recordaba a la gente esta fachada, que no coincide en nada con el estilo de la calle Portada. Seguimos. Calle Arenillas, que desemboca en Caño, que son de las calles antiguas del crecimiento de la edad moderna. Esta calle, que todo el mundo llamamos calle de San Francisco, popularmente se ha conocido siempre en Palma como la calle de los Corralones, porque aquí había unas casas muy grandes que venían a ser patios de labor, gente viviendo dentro del corralón en los patios de labor. Por ejemplo, esta casa, la del Valdenebro, tenía toda su parte posterior aquí, y las otras personas vivían en unos corralones muy grandes, de ahí que el nombre popular era la calle de los Corralones. La calle de los Corralones desemboca a la calle de San Francisco, donde vamos a hacer un giro de San Francisco, Plaza de San Francisco, y vamos a aparecer en el paseo, porque quiero que veáis cómo crece Palma del Río a principios del siglo XX, va a tener un nuevo crecimiento en una nueva zona muy curiosa. Nos metemos por la calle de los Corralones. Bien, esta calle es bastante reciente y fue uno de los corralones convertido en unas pequeñas casas para resolver el enorme problema que tenía Palma del Río de la vivienda entre los años 40 hasta los 70. Bueno, no significa que en los 70 el problema se acabara, sino que entre esas décadas fue acuciante los problemas que teníamos de vivienda y hubo soluciones que se daban en la época. Por ejemplo, al tirar aquí un corralón se trazó una callejuela sin salida con unas casitas pequeñas a derecha e izquierda y se le puso nombre de calle Góngora. Claro, cuando se dieron cuenta, en el pueblo ya tenían una calle Góngora, que la tenían en lo que hemos llamado después la Plaza de los Caídos. La Plaza de los Caídos se llamaba Plaza Góngora, le quitan el nombre para ponerle Plaza de los Caídos y se la ponen una que está al lado. Luego ponen aquí Góngora y ya teníamos dos Góngoras, y dicen, qué lío hemos liado. Quitan la otra de Góngora y se lo dejan aquí. Bueno, lo de menos ya el trafuque de los nombres. Lo que sí quería yo resaltar, que don Luis de Góngora y Argote, un hombre clave en la literatura española, en la literatura del siglo de oro, lo que conocemos todo como la corriente culterana, un cordobés de pro, que además escribió unos versos preciosos a Córdoba, o Excelsos Muros, pues parece ser que pudo venir a Palma del Río porque en las firmezas de Isabela escribe unos versos donde habla de la afamada feria de Palma, y dice, allá en Palma, en donde se encuentran los ríos, Guadalquivir y Genil, donde es la patria de los condes, Palma, Pompón, donde tu feria, pam, pam, pues eso te está indicando que la conocía bastante bien o había oído. Y una de las líneas de investigación es por qué y de qué forma Góngora aparece en Palma del Río. Bueno, no sería sorprendente porque en la literatura del siglo de oro
Palma es bien conocida, la cita tanto Lope de Vega como Vélez de Guevara, Argote, pero Argote de Molina, no confundamos con Argote, Góngora y Argote, sí, autores de la literatura del siglo de oro se hacen muchas veces referencia y conocen Palma del Río, especialmente por el prestigio que tienen a nivel nacional los Bocanegra y Portocarrero. Bueno, la calle Góngora no tuvo salida hasta hace bien poco, y es cuando se construye el Hotel Castillo, se hace ese pasadizo que permite conectar la avenida Pío XII con la calle de San Francisco. El escudo que os conté que estaba en la fachada de los Valdenebros, si os interesa verlo y os gusta la heráldica, está colocado en el patio central de esta casa, en la pared del frente. Este cruce de calles fue durante bastante tiempo conocido como la Plazuela de Chaparro. Podemos pensar si Palma es más grande, más chica, pero Palma del Río como tal solo ha tenido una plaza, la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Mayor. Los demás, por su tamaño y configuración, han pasado en la literatura y en los registros urbanos como plazuela. Plazuela del Baño, Plazuela de la Dalí, Plazuela de Chaparro. Esta, que había una fuente, evidentemente este edificio no existía, un caño de agua, una fuente popular donde la gente venía por agua potable, de un pozo, y de aquí arranca la calle Salvador, que es una calle histórica de Palma, de las de la Edad Moderna, que va a terminar en el arco de la calle Ancha. La calle Salvador, su nombre, como bien indica, no puede ser más que de nuestro Señor Jesucristo Salvador. Nieto Cumplido, cuando le entregan el título de hijo predilecto, dijo que en la documentación que él había encontrado en Córdoba no se llamaba calle Salvador, sino calle del Sanador. Bien, pudo ser que durante un tiempo esta calle se identificara por uno de los oficios o de las actividades de aquella época, los sanadores de manos, muy conocidos en Andalucía, y en Palma del Río los ha habido hasta hace muy poco. No sé si alguno de vosotros ha sido tratado por las manos de Frasquita Ramírez, en los pisos de San Francisco, que arreglaba coyuntura y arreglaba... Bueno, pues la calle del Sanador pudo derivar en Salvador, pero el nombre que nos ha llegado a nosotros es el de Salvador. Aquí hay una pequeña calle, también muy reciente, la calle San José, porque las calles realmente importantes eran Salvador y Belén. En la calle Belén acababa el pueblo. La calle Belén ha sido famosa ille tempore, porque en la sublevación del pueblo de Palma en 652, cuando estamos pasando hambre, cuando los jóvenes palmeños se los han llevado a las guerras de los tercios de Flandes, y se subleva el pueblo con la peste que hay. ¿Y dónde se subleva el pueblo? Pues lo hizo ni más ni menos que ante la imagen de la Virgen de Belén. Tenemos como imágenes repetidas a lo largo de nuestra historia. Y hubo detenidos, hubo ahorcados, y intervino el ejército, los ejércitos del rey entraron en Palma del Río porque los palmeños se negaban a dar más trigo, más dinero y sobre todo algo que le dolía mucho a la gente de Palma, como a cualquier ciudadano del mundo, como cualquier vasallo en esa época, alojar a las tropas en tu casa. Y la calle que se sublevó contra eso fue la calle Belén. En la calle Belén está la documentación registrada de cómo las mujeres, las madres, ocultan a sus hijos, se enfrentan a los soldados, y hay una intervención directa con el ejército imperial, ¿no? Como se dice en la época. Por eso es una calle que marca los hitos sociales, en la que os recomiendo que leáis al notario de Bujalance, me acuerdo ahora mismo el nombre, pero tiene un libro fantástico, Agitaciones Campesinas, y Palma del Río aparece en todo momento porque fue una de las grandes investigaciones del movimiento obrero, y en ese movimiento obrero este barrio destacó muchísimo. Bueno, hay una calle que se ve que no le gustaba el nombre a la gente y terminaron por quitarlo, tanto así que casi se pierde la huella de la calle,
Y en la documentación de finales del siglo XIX aparece la calle Puerco. ¿Dónde estaba la calle Puerco? Unos decían que era la antigua calle San José, otro era que era el tramo superior de la calle Belén porque allí había vaquerizas, y eso eran corralones. Hemos conocido el corralón del Suizo, el corralón de España, allí había varios corralones. No, no era ninguna de esas. Recientemente, haciendo un trabajo de las propiedades que se le están quitando a la iglesia tras la desamortización de Mendizábal para enajenarlas y subastarlas, aparece mencionada Casas de la calle Puerco, y dice que limita con la calle Salvador por un lado y la calle Belén, la calle Sol, porque no había ninguna mención a la calle Sol, y de pronto en un listado de principios del 20 aparece ya la calle Sol. Ya, claro, pero no cuadra, porque todavía se mantiene Puerco, Sol, San José, Belén, y fruto de ver el catastro y de ver los movimientos de las casas, hemos sacado que la calle Puerco era la calle Sol. Bien, seguimos por San Francisco, que lo dice todo clarísimamente. En una casa ahí más adelante hay unos azulejos de la Virgen de Belén muy buenos, de los talleres de cerámica de Sevilla. En Palma del Río es frecuente, incluso algunos han desaparecido, ver azulejos de Ramos Rejano, Montalbán, cerámica Santa Ana, siempre cerámica sevillana, de Triana. Y es que cuando se nos ha dicho que culturalmente hemos tirado para Sevilla, lo hemos tirado en muchísimas razones. Y una de ellas, por ejemplo, es la decoración del callejero, es de cerámica de Sevilla, de Triana, y ahí hay unos azulejos muy bonitos. Otra calle, que hoy es una calle muy bonita, por cierto, y que es una calle muy popular de Palma. Aquí tuvimos un cine muy bonito, el Popular Cinema, que estaba en el otro tramo de la calle. Y aquí, en la esquina aquella, porque no vamos hasta allí, se montó el ambulatorio de Palma. El ambulatorio, que tenía nombre, el ambulatorio. Nosotros en Palma del Río nunca hemos sido de nombre. El instituto, el ambulatorio, es que no le poníamos nombre a nada. Poco más nos descuidamos y no le ponemos nombre ni al pueblo. Pero hay una cosa muy curiosa con ese ambulatorio. Hay un refrán que dice que quien bien regala, bien vende. Y es que don Francisco Ruiz Ceballos, creo que es su segundo apellido, le montó a la mujer, a doña María Luisa de la Cruz, una farmacia en la calle Ana de Santiago. Claro, en aquella época, para fijaros cómo éramos en Palma, en aquella época casi todo se movía en la calle Feria, la calle Portada, un poquito de la calle Ancha, pero en esa zona no había mucho movimiento. Entonces se enteró que se iba a montar en Palma un ambulatorio, que era muy demandado, porque en Palma había varios médicos titulares, y si te ponías enfermo o lo que sea, tenías que ir a la casa de don Juan Trujillo, a la de don José Jiménez allí en el jardín, en fin, varios médicos. Y se dice que se ha montado un ambulatorio. Y se fue Francisco Ruiz a la Seguridad Social y le dijo: yo os regalo el local. Hombre, ante eso, ¿cómo vas a decir que no? Y se puso el ambulatorio. Todo el mundo ya pasaba por la farmacia de su mujer y levantó la calle Ana de Santiago. Vámonos hasta la plaza de San Francisco. Vale, bueno, ya creo que estamos por aquí. Plaza de San Francisco. Esto se llamaba hasta antes de la guerra prácticamente, se llamaba el Llano de San Francisco. Haceros la idea que acababa el pueblo en la calle Belén, por este lado ahora cuando giremos, en la avenida Pío XII se hace en los años 40, años 50, eso eran unos corralones ahí abandonados, y todo esto es llano, pero tanto para allá como para allá. Desde aquí se podía ver el río,
La crónica que hace, por ejemplo, Fray Andrés de Guadalupe en su libro de Historia de Los Ángeles, de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, dice: desde las ventanas del convento se ve la Alameda, la Noria. Es que se podía ver perfectamente todo. Y esta zona de aquí, no había absolutamente nada. Empiezan a hacerse casas en los años antes de la República, porque hay un movimiento obrero en el que hay una demanda de vivienda, y entonces el ayuntamiento dice: bueno, el ejido del Llano de San Francisco, como es nuestro, vamos a parcelarlo para que la gente se vayan haciendo casas. Y empiezan a hacerse aquí algunas casas, que van a llegar a la altura de la calle Sol, de la calle Puerco. La otra parte no existe todavía. Y en este otro lado, por la parte de atrás, que es León Benítez, se hacen casas muy humildes, casi que las hacen de noche, con materiales muy pobres. Y entonces a esta zona del Llano de San Francisco le ponen de nombre el barrio del Suspiro, que es suspirito para hacernos la casa. Dios mío, pasaba la gente aquí. Y aquí no existe nada. De forma que el último edificio que hay es el convento. El convento en los siglos XVI, XVII y XVIII se considera que está fuera del pueblo, y siempre que se habla del convento de Nuestra Señora de Belén, extramuros de la villa, para afuera. Evidentemente, algunos que tenemos ya un poquito más de edad, recordamos que esto ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito porque el edificio ha sufrido cambios importantes a lo largo de su vida, pero vamos a ver algunos de ellos, viendo el volumen, porque el volumen te lo dice todo. El convento se hace sobre una antigua capilla de la Virgen de Belén, que era una enfermería meritorio para atender a los frailes de San Luis del Monte y de Los Ángeles, que se encuentra donde está el despacho del párroco. Se levantan las primeras unidades, que son después derribadas, y Fray Juan de Palma, un franciscano palmeño que llegó a ser confesor de la reina Isabel y de la infanta Margarita, y muy apreciado por la Casa Real, es un hombre que tiene poder económico, ha llegado a ser el provincial de los franciscanos. Levanta el edificio nuevo. El edificio nuevo solo es la iglesia, que es de corte moderno, como dice una crónica, de corte renacentista, y donde hace el claustro y otras nuevas unidades, pero reaprovechando algunas de las antiguas. De ahí que cuando te metes en los interiores de San Francisco te encuentras arquitectura de finales del gótico enganchadas con un principio del Renacimiento. En este lado no se hace nada, y las capillas se van levantando progresivamente. Aquellas que son más de corte clásico renacentista están en este lado, como por ejemplo esta que tiene una cartela que se hace en 1651 para poner precisamente una virgen que regala Fray Juan de Palma, la Virgen de los Reyes. Luego, en el siglo XVIII, se hace una capilla al lado, que es la capilla de San José, y que la hace la Hermandad de San José, para lo cual organiza corridas de toros para poder sufragar los gastos. Luego, y se ve perfectamente en el volumen de las cúpulas que son barrocas, se hace la capilla de San Antonio, y más tarde la capilla del Santo Sepulcro de los Dolores, que en las crónicas antes de que se haga, esas imágenes están en la capilla de la Veracruz, que está delante del despacho de Gabriel. Y por último, de corte absolutamente neogótico, se levanta el panteón de los gameros cívicos, que ya os he dicho en varias ocasiones: tierra, poder, título, y hay algo que ya les puede más. Si durante siglos los condes de Palma se han enterrado en el altar, nosotros vamos a hacer menos. Panteón de los gameros cívicos. Ese panteón se levantó sobre una unidad anterior de una de las hermandades más importantes de Palma, la de la Orden Tercera Franciscana, que era una hermandad muy dedicada a atender a los pobres del pueblo.
Todo esto cerrado con una tapia, un compás propio de los conventos franciscanos, un huerto por esta puerta y otro por la parte trasera que llegaba hasta el río Genil, y en aquel lado, evidentemente, las dependencias de los frailes, donde se conserva muy bien el claustro de novicio, la entrada de aquel lado con unas pinturas muy buenas, la enfermería y otras cuestiones más. Pues bien, el edificio sufrió la desamortización de Mendizábal en 1835. Eso supuso un abandono que en primer lugar pagó muy caro el edificio de la Orden Tercera, y luego progresivamente hubo un abandono que terminó en muchísimas desgracias. Hay que tener en cuenta un dato que no lo conocemos mucho en Palma. Antes de que Mendizábal, tan famoso en nuestra historia, en 1835, expulsara a los franciscanos, ya hubo un gobierno que expulsó a los franciscanos, los echó y les quitó las tierras. Napoleón. Cuando entran las tropas napoleónicas en Palma del Río en 1810, uno de los decretos de José I Napoleón, fue la expropiación de los bienes de la Iglesia y concretamente de las órdenes religiosas. Los franciscanos de Palma fueron expulsados del convento y se les quitó las tierras. Tanto es así que en ese afán entre los afrancesados y los ilustrados, se dice que Palma del Río carece de un cementerio digno y que no propague enfermedades. Y una de las propuestas del gobierno de Napoleón, y digo gobierno de Napoleón porque el gobierno que se ponen en el ayuntamiento son afrancesados fieles a José Napoleón, y lo consultan además con el duque de Dalmacia, es que este patio se convierta en un cementerio, ya que está aislado del pueblo, tiene un muro, etcétera, y se aprobó. Y parece ser que durante un tiempo hubo enterramientos, porque en obras posteriores se han descubierto esos enterramientos. Pero luego, como vuelven los frailes en el momento que entra Fernando VII, les dijo Fernando: a vuestros conventos otra vez. Se hicieron las ilusiones y poco tiempo después lo echaron otra vez, que fue la segunda, que no es la primera con Mendizábal. Pues bien, otro día nos centraremos más en nuestro querido convento, pero que fue el que le dio alma a esta plaza. Esta plaza popularmente se llamaba del Llano de San Francisco, no Plaza de San Francisco. Lo de Plaza de San Francisco es posterior. Y el franquismo, ya en su decadencia total, estoy hablando del año 73-74, cuando se produjo el atentado de Carrero Blanco, acuerda el Pleno del Ayuntamiento de Palma que esta plaza se llame Plaza del Almirante Carrero Blanco. No se enteró nadie, porque esto se siguió llamando Plaza de San Francisco y nadie ni preguntó por eso. Además, como somos tan poco dados, lo he dicho antes, es que somos tan poco dados a los nombres que nadie puso ni la placa. Y eso ya te indica el poco interés que había por el asunto. Bueno, llegamos al paseo. Hemos visto, y nosotros tenemos que tener la capacidad de viajar con la mente. Llano de San Francisco, a este lado, el acerado de esta calle. Fíjate tú si esta calle es reciente, que podía llamarse, no sé, un nombre cualquiera, pero se llama Pío XII. Se llama Pío XII porque la calle como tal se diseña y se traza cuando es Papa Pío XII. De ahí su nombre. Antes insisto que eso era meramente unos corralones que le decían la parte posterior de San Francisco, o en las casas cuando se registran, Casa al Llano de San Francisco. Este lado de aquí es una calle pequeña, insisto también, corralones, no eran casas de vivir, la mayoría eran corralones, algunos los hemos conocido, algunos de los que estamos aquí, tenemos que recordar que ahí estaban carpintería, había un salón muy grande que Paco Castillo hizo un cine, en fin, había unos talleres, los talleres de Eloy Martínez, en fin, estos eran corralones. Y al fondo, en aquella esquina, el matadero. Pues esta zona de aquí se llama Aranzadilla, una pequeña aranzada, un pequeño terreno. Y Portada que termina aquí. Sin embargo, el paseo sí tiene una carga de historia impresionante. El paseo se hace
en 1760. Es decir, el paseo se hace en el siglo XVIII. Existe el concepto de que haya un lugar de esparcimiento del pueblo, que en ningún momento el esparcimiento es hacia aquel lado. En aquel lado no hay nada. El pueblo termina en la plaza del ayuntamiento. Aquella zona era casi inhóspita. Había una enfermería y un barranco. Te podías caer allí. Eso lo urbanizan mucho más tarde. Entonces, como tenemos aquí el camino que va a Marchena y que llega al río Genil, pues en 1760 se diseña este paseo, más o menos con el trazado que conocemos ahora, igual en el mismo sitio, y años más tarde, en 1819, se hacen las calles laterales, y eso está escrito y registrado, con lo cual nuestro paseo tiene 260 años. El paseo muere en el puente de San Francisco Javier, pero claro, el puente de San Francisco Javier no era un puente permanente. Durante muchísimo tiempo, para cruzar al otro lado había que cruzar con una barca. Menudo lío había con la barca, porque aquí, como todo era del señorito, pues las barcas eran del conde, del duque de Híjar, y había unos pleitos con los pasos de la barca de miedo. Incluso se enfrentaban pudientes, los aristócratas con los labradores, con los hortelanos, por los derechos de paso. Luego se hace el puente, pero se hace un puente de madera. Y el puente de madera, pues como podéis imaginar, cuando vienen esas riadas que hay en Palma del Río, se lo llevaba. Y del propio uso se rompía. Luego intentaron hacer un puente ya de mampostería, y a lo más que se hizo fue el pilar central, no se terminó. Y sobre ese puente, ese pilar de mampostería, se colocó luego el puente de madera, que se lo llevaba la lluvia o de vez en cuando. Hasta que en 1930 se habían hecho las conversaciones, lo conté el otro día antes, con el rey Alfonso XIII, se hace el Puente de la Alegría. El llano está ahí, pero no sirve ni siquiera para la feria. La feria se está celebrando en la calle Feria. Pero como el pueblo va creciendo para acá, se traslada a la calle Calvo de León. Y tenemos documentación de que la gente dice: coño, a ver si quitáis ya la feria de aquí, llevársela para el paseo, para que veas que la evolución urbana te va indicando también las mentalidades, la historia de las mentalidades. Y ahí se empieza a utilizar para el ganado. Nosotros teníamos más que la feria de agosto. Pero en 1886, después de haber sufrido la pandemia de 1885, que anuló la feria de agosto, nace la feria de mayo en 1886. La pandemia del 85, ahora que llevamos todos mascarillas y estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en estos tiempos, cambió la vida del pueblo. En 1885 nos quedamos sin feria de agosto y nos quedamos sin velar, y al no poder ir a la ermita, porque había una cuarentena y no se podía pasar, ni entrar ni salir, el que llegaba al pueblo se tenía que quedar en la ermita, y el que estaba en el pueblo y estaba enfermo lo metían en el hospital que se hizo en la capillita de Santa Ana. Pues entonces hay otra cosa que nace ese año: celebrar la vela en la plaza del ayuntamiento. Eso no se había hecho nunca. Siempre la velá se hacía en la ermita, que consistía, y por eso la palabra velá, irse la noche del 7 al santuario, pasar la allí toda la noche cantando, bailando y comiendo, y al amanecer hacer la misa del día 8. Como no se pudo hacer, la velá se hizo en el pueblo el 7 y el 8. Les encantó a la gente y dijo: pues vamos a hacerlo aquí todos los años. Y ya empezó a hacerse. Y la feria, pues pasó 3/4 de lo mismo. Al perder la feria de agosto, la economía del pueblo se resació y hubo que acordar montar una feria extraordinaria para recuperar el dinero perdido por la edición del agosto del 85. Se hace en mayo del 86, gustó tanto que nos quedamos con una feria más. Ya teníamos la feria de mayo y la feria de agosto. Que por cierto, quiero contar una cosa, aunque he superado la barrera del sonido. Las ferias de Palma, que hay algún que está perdido por ahí por los cerros de Úbeda, nacieron, la primera, de la voluntad de un rey de concedernos un mercado franco durante 15 días,
y la segunda, de la voluntad del Cabildo de Palma de tener una feria de ganado para recuperar lo perdido antes. No se hizo en nombre de ningún santo, ni ninguna virgen, ni ningún Cristo, ni nada, porque vosotros vais a otros pueblos y encontráis la feria de Los Ángeles en Hornachuelo, la de San Abundio, la de la Reina de la de Villadiego en Peñaflor, la de la Salud en Posada, la del Valle en Lucena, la de María Santísima de la Sierra en Cabra. En Palma del Río la feria no se hizo por ningún santo, ni virgen, ni nada. Y eso decirlo no es pecado, eso es una verdad histórica. Bueno, pues en este paseo, aparte de la maravilla de venir aquí a disfrutarlo, había al final unas norias preciosas, que son las norias de las Chirritanas, la Azuda, Puerto y Noria de la Chirritana. Y unas huertas muy bonitas que os recomiendo que vengáis a ver, porque el camino está muy bonito. Yo vengo varias veces por las mañanas con la bicicleta y me meto por ahí por las huertas de la Chirritana. Tenían que ser bonitas porque don José María Gamero Cívico y Torres trajo al rey Alfonso XIII a ver las huertas. Salieron desde el ayuntamiento por la calle Rafael Calvo de León, mejor dicho, perdón, en aquella época, por la calle Germán Gamazo, Feria, bajaron por Castelar, pasaron por la calle Calvo de León, y al llegar al paseo cuenta la crónica que los reyes andando fueron hasta la huerta de don José María. Me imagino que también pasarían cerca de la Bombilla. Y aquí termino. El paseo siempre se llamó el Paseo del Llano. Después, el Paseo del Llano de San Francisco. Después, en 1922, el Paseo de Alfonso XIII. El alcalde de la época dijo, vamos a ponerle al Paseo Alfonso XIII, porque el rey venía cada 2 por 3 a Palma del Río, pero no venía porque le encantara Palma, venía porque iba de cacería a Mezquetilla o a Moratalla. Y estuvo aquí, en este paseo, estuvo Alfonso XIII. Y en 1931, cuando se proclama la República, se le pone Paseo 14 de abril. Cuando vuelve el franquismo, se recupera su nombre de Paseo Alfonso XIII. Nosotros siempre le hemos llamado popularmente el Paseo, pero se llama Paseo Alfonso XIII. Y posteriormente, en los años 20, se hace un jardín al estilo del Parque María Luisa de Sevilla, del Parque de los Patos o de la arquitectura en Córdoba, que es el Jardín Reina Victoria. Pues bien, una de las características de este paseo, y aquí quiero terminar porque otras cosas las voy a contar cuando hagamos San Francisco y el Llano, una de las características de este paseo muy importante es que la luz eléctrica, donde por primera vez llegó a Palma, fue al paseo. El generador de energía, la dínamo, como creo que se decía en aquella época, estaba en la Casa de la Bombilla, allí en la Chirritana. Y el ingeniero, un palmeño que montó todo el sistema de la luz, dice, voy a probar con el paseo. Y en el centro del paseo montó unas hileras de lámparas y las probó en la feria de agosto de 1896. Fue precioso. La gente vio el paseo por primera vez iluminado. Decía que aquello era de encantamiento, más o menos como el Quijote. Como el experimento salió bien, se prolongó la luz hacia todo el pueblo y se metieron 500 lámparas, 500 bombillas en todas esas calles, las pocas que había. Palma, ya os digo, de Río Seco al Llano y de aquí a la plaza del ayuntamiento, eso era Palma. Se metieron 500 bombillas que se inauguraron el 4 de febrero de 1897 y fue todo un acontecimiento. Con lo cual Palma del Río se suscribió a la modernidad. En esa modernidad el empresario Miguel Jerez volvió a aportar un grano muy importante. Y aquí, entre el paseo y los jardines, colocó un cinematógrafo, donde empezó a proyectar aquellas películas mudas. La primera, posiblemente una de las primeras, fue El viaje a la luna. Nosotros esta noche estamos haciendo un viaje a la luz de la luna. Miguel Jerez se merece nuestro cariño. Muchas gracias. Buenas noches. Nos hacemos una foto de familia.